La imagen que incomoda: poder, dinero y la confianza rota en Ciudad Juárez. Te dijeron que el problema de México era la corrupción del pasado. Te dijeron que ahora sí llegaba el verdadero cambio. Te dijeron que los antes se iban y que los nuevos venían, que estos traían manos limpias. Pero parece que el problema nunca fue el pasado, que está ligado al presente, por cierto. Te dijeron que ahora sí llega el verdadero cambio. Solo cambió el discurso de color. Esto es Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Espero que hayas disfrutado de la imagen donde no venimos a repetir consignas, venimos a cuestionar hasta que duela. Una imagen está circulando fuerte en la ciudad, en la ciudad de Ciudad Juárez. Un mural, un político con traje rojo, nariz de cerdo, dinero en la mano y una frase que golpea directo. No soy de Juárez y no quiero que me gobierne quien debe 114 millones al SAT. No es solo arte callejero, es un grito, es un sentimiento, es una acusación social que ya no se puede ignorar. Aunque no sepamos si esa cifra sea exacta al centavo, lo que sí sabemos es esto: la desconfianza ciudadana no nace de la nada, se construye con años de promesas rotas, alimenta cuando el poder deja de rendir cuentas. Hoy Ciudad Juárez está hablando y está hablando fuerte. Esta imagen del cerdo no es casualidad. El dinero en las manos no es decoración, es rostro. Ni siquiera necesita nombre porque no está hablando de una sola persona, no un individuo. Está hablando de un sistema donde los políticos cambian de partido, pero no cambian de prácticas. Los discursos cambian, pero los resultados para la gente siguen siendo lo mismo y la ciudadanía sigue esperando honestidad, mientras que reciben más de lo mismo. La imagen no dolor, no cansa incomodidad, más que para aquel que sabe de lo que se está hablando. Esta no acusa con documentos oficiales, acusa con presión. En mural y en política, la percepción muchas veces pesa más que un expediente. Esto es Noemí Informa. Bienvenidos. Vamos a pasar a nuestro primer tema. Espero que haya disfrutado de la imagen y espero que se quede. Es Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Hoy vamos a usar la tortilla como termómetro del deterioro de la 4T. El aumento en el precio de tortilla no es un dato aislado, es el síntoma más cotidiano, más visible y más doloroso del deterioro económico que vive México el día de hoy bajo la 4T, porque la tortilla no es un producto más en la despensa, no es un producto que yace en el supermercado o en la tortillería de la esquina. Es el alimento base de millones de familias, el que acompaña el desayuno, la comida y la cena, el que históricamente ha servido como termómetro silencioso del bienestar o de el empobrecimiento de un pueblo. Y hoy este termómetro está en rojo. Según datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados SNIM, el 15 de abril del 2026, el precio promedio nacional del kilo de tortilla se ubica en alrededor de
21.18 pesos. La zona metropolitana del Valle de México oscila entre 21.27 y 21.72 pesos. Pero en regiones fronterizas como Mexicali, Hermosillo o Nogales ya supera los 32 pesos e incluso llega a los 35 pesos por kilo. En menos de una década, desde los aproximadamente 13 pesos de allá por el 2018, el precio se ha prácticamente duplicado en muchos lugares. No hablamos de una inflación moderada, no. Hablamos de un golpe estructural al bolsillo de las familias mexicanas. El gobierno federal insiste en que es un problema externo. El precio del maíz, fenómenos globales, las especulaciones, pero esa narrativa es incompleta y conveniente. La tortilla depende de toda una cadena. El maíz, sí, pero también de la electricidad para los molinos, el gas para los comales, vaya, hasta el diésel para el transporte, los fertilizantes para la siembra, el mantenimiento de la maquinaria y la inflación acumulada en logística y empaques. Así que cuando suben todos estos costos al mismo tiempo, reducir todo a subió el maíz es una simplificación que ignora la realidad. Y la realidad en las mesas mexicanas es brutal. Cada peso que sube la tortilla obliga a una decisión: comprar menos kilos, reducir porciones, cambiar a tortilla de menor calidad o directamente sacrificar otros alimentos. Se quitan las proteínas, se reducen las frutas y las verduras. Es el niño que come menos tacos. Es la madre que calcula cuántos kilos alcanzará esta quincena. ¿Cuánto tiempo más vamos a normalizar que el alimento más básico se convierta en un lujo? Porque el ingreso de las familias no crece al ritmo de estos precios. ¿Dónde quedó el compromiso de el cambio, de mantener los precios de primero el pobre? ¿Dónde quedó el compromiso de contener la inflación? Una promesa. ¿Dónde quedó? El caso reciente en la zona metropolitana del Valle de México es ilustrativo. La posibilidad de un aumento adicional hasta 4 pesos por kilo generó alertas inmediatas. Diputados y actores políticos han tenido que intervenir pidiendo acuerdos entre gobiernos, industria y productores. Esto no es señal de un mercado sano, es señal de que los costos se desbordaron y que la política económica no está conteniendo el impacto social, porque el problema de fondo no es solo el precio, el problema es el poder adquisitivo. El salario puede subir normalmente, pero si con ese dinero compra menos tortillas, menos carne, menos leche, entonces está comiendo peor, está viviendo con menos. Y eso erosiona la nutrición y la salud y la calidad de vida de generaciones enteras. Y este fenómeno no pega igual a todos ni en todas partes. Afecta desproporcionalmente a las familias de menores ingresos. Mientras unos pueden absorber el golpe sin cambiar su dieta, otros
tienen que recortar para sobrevivir. La tortilla cara se convierte en un mecanismo silencioso de exclusión, un recordatorio diario de que la economía se está ajustando hacia abajo. ¿Es casualidad que el alimento simbólico de las mesas de miles de mexicanos sea el que más sufre? ¿O es el resultado previsible de una estrategia que priorizó otros gastos por encima de la estabilidad básica? ¿Por qué no se fortaleció la producción interna del maíz y harina con políticas reales en lugar de depender de importaciones y subsidios temporales? El discurso oficial sigue presentando estos aumentos como algo temporal e inevitable. Pero cuando se acumulan años de erosión en los fundamentos, energía cara, logística encarecida, inversiones productivas insuficientes, lo temporal se vuelve estructural. La tortilla ya no es solo comida, es un símbolo de cómo el ingreso ya no nos alcanza, de cómo la vida diaria se estrecha, de cómo millones de mexicanos ajustan sus sueños y sus platillos de todos los días. Y mientras en los hogares se hacen las cuentas, desde las conferencias se minimiza. Pero la gente no vive de discursos, vive de lo que puede comprar con lo que gana. Ahora vamos con preguntas del programa. ¿Por qué el precio de la tortilla sigue subiendo pese a que el gobierno asegura que el maíz está en niveles bajos? ¿Cuántos más tendrán que sacrificar las familias mexicanas antes de que se reconozca el deterioro real del poder adquisitivo? ¿La intervención política en el precio de la tortilla resuelve el problema o solo lo posterga? Esta es una pregunta que te debe resonar. ¿Dónde quedó la promesa de una economía que beneficia a los de abajo? Si hoy el básico más importante duele más, ¿es sostenible que un alimento tan central en la mesa del mexicano promedio se convierta en indicador de desigualdad creciente? ¿Qué pasará cuando la tortilla ya no sea accesible ni siquiera para las familias de clase media baja? La tortilla no miente. Cada kilo más caro es un voto de confianza hacia la desesperanza. Cada kilo más caro es un voto de desconfianza hacia la gestión económica. ¿Está de acuerdo? Y cuando el pueblo ha empezado a sentir en la boca el sabor del deterioro, no hay narrativa que lo disimule. México está pagando caro el experimento. Y la cuenta llega todos los días en cada tortilla que ya no alcanza. Vamos con un segundo tema, acompáñenme. Aquí seguimos en Noemi Informa. Para más seco que mojado, les traigo un segundo tema, el metro de la Ciudad de México, un sistema al límite. El metro de la Ciudad de México no entró en crisis por un evento aislado. Lleva años acumulando desgaste, decisiones equivocadas y falta crónica de mantenimiento. Hoy opera al límite desde su capacidad real y escalonado del 13 de abril del
2026 lo dejó en evidencia como nunca, señores. Escuche usted, más de 6 millones de personas dependen diariamente de este sistema. No es un transporte opcional, es el pulmón de la movilidad de una ciudad que es la más grande del mundo. Es lo que permite que trabajadores lleguen a sus empleos, que estudien, asistan a clases, que la economía de la capital no se paralice. Y este pulmón está fallando. El 13 de abril bastó con que los trabajadores del Sindicato Nacional del Trabajador de la STC Metro redujeran las horas extra para que el servicio colapsara parcialmente. Se perdieron cientos de vueltas. Hubo retrasos de hasta 40 minutos. Saturaciones en estaciones, afectación en cerca de 2 millones de usuarios. No fue un sabotaje, no fue un acto de fuerza mayor, fue la ausencia de condiciones básicas de un sistema de esta magnitud debería tener para operar con normalidad. Eso revela la fragilidad del metro, la fragilidad estructural, porque el metro depende de un sobreesfuerzo constante de sus trabajadores para no detenerse por completo. Las cifras que denuncian los propios trabajadores son alarmantes. Más del 70% de los trenes no han recibido mantenimiento mayor en los tiempos. Muchas unidades superan los 2 millones de kilómetros recorridos, cuando el límite técnico aconsejable es mucho menor. Hasta el 84% de algunos convoyes han estado fuera de servicio por falta de refacciones. Vías, instalaciones fijas y equipo también muestran deterioro acumulado. ¿Cuánto tiempo más se puede operar un sistema de transporte masivo con trenes que ya cumplieron varias vidas útiles sin el mantenimiento adecuado? ¿Por qué las advertencias internas sobre posibles descarrilamientos se minimizan una y otra vez? El antecedente de la línea 12 no fue suficiente para cambiar el patrón. Precisamente el recurso de la tragedia en la línea 12, 26 personas fallecidas. Elimina cualquier excusa de no sabíamos. Hubo señales, hubo reportes técnicos, hubo alertas de trabajadores y el patrón que se repite en lo mismo. Minimizar, justificar, postergar la inversión real. Las declaraciones que culpan parcialmente a los usuarios o que presentan el problema como algo coyuntural revelan desconexión. Un sistema de transporte masivo no colapsa porque la gente lo usa. Para eso fue creado. Colapsa cuando no se invierte en mantenimiento preventivo. Cuando el presupuesto se administra con lógica más política que técnica, cuando las refacciones no llegan a tiempo y cuando la seguridad se convierte en un riesgo calculado. Millones de personas suben todos los días al tren cuya condición real desconocen. Esperan en andenes saturados. Pierden horas valiosas de su vida en retrasos. Se exponen
a riesgos que no deberían ser parte del trayecto, no diariamente. El metro dejó de ser solo un problema de movilidad, se convirtió en un problema de seguridad pública y de responsabilidad institucional. ¿Dónde está el plan integral de renovación de flota, modernización de vías y mantenimiento? Se suponía que iba a haber mantenimiento sistemático que la ciudad merece. ¿Por qué la respuesta sigue siendo reactiva en lugar de ser preventiva? ¿Cuántos incidentes más se necesitan para que la prioridad sea técnica y no mediática? Después del paro del 13 de abril se llegó a un acuerdo temporal con sindicatos para suspender las medidas y reforzar mantenimiento. Pero eso no resuelve el fondo, ¿estás de acuerdo? Es contención. No es transformación estructural. Y cuando algo opera al límite, la pregunta no es si fallará, es cuándo y con qué consecuencias. El Metro de la Ciudad de México es el reflejo de una gestión que ha priorizado otras cosas por encima de lo esencial. Mientras se anuncia megaproyectos en otros rubros, el transporte que mueve millones se mantiene con parches. Los trabajadores lo saben, los usuarios lo viven todos los días. La ciudad no puede permitir que su eje de movilidad siga así. Vamos con preguntas para el programa en este segundo tema. ¿Por qué un sistema que mueve más de 6 millones de personas opera en el 70% de sus trenes sin mantenimiento mayor? El paro escalonado del 13 de abril fue una exageración sindical o la evidencia de un colapso anunciado. ¿Cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar diariamente los usuarios del metro? ¿Por qué culpar a los usuarios o a factores externos en lugar de asumir la falta de inversión estructural? ¿El acuerdo posparo resuelve el problema o solo lo asilencia temporalmente? ¿Es un parche más? ¿Qué tan cerca estamos de otra tragedia como el de la línea 12 si el patrón de postergación continúa? El metro no aguanta más discursos, aguanta trenes que llegan a tiempo, vías seguras, un mantenimiento que no depende de buena voluntad o del esfuerzo extra de sus trabajadores. Mientras eso no ocurra, millones de capitalinos seguirán jugando a la ruleta rusa todos los días, solo para llegar a casa. Y eso no es movilidad, es abandono. Vamos ahora con nuestro tercer tema, porque sí tenemos tercer tema. Esto es Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Aquí arrancamos. Andrea Chávez y la contradicción política. Andrea Chávez no llegó a la contienda por la gubernatura de Chihuahua como figura fresca, sin pasado. Llegó con un historial legislativo, con votos registrados y con decisiones que tienen consecuencias directas sobre el estado que ahora busca gobernar. Y ese historial es precisamente el centro del debate. Porque en la política, lo que defiende a alguien no es el discurso que ofrece hoy, sino las decisiones que tomó cuando
tuvo poder. En el caso de la senadora de Morena, una de las que más pesadas en su respaldo a la reforma que centraliza el control de algunas manos federales. Chihuahua es un estado en donde el agua no es un tema más, es un recurso de supervivencia por el campo, para la industria, para la estabilidad social y productiva. Votar a favor de una reforma que reduce la capacidad de decisión local significa priorizar el control desde la Ciudad de México por encima de las necesidades específicas del Estado. No es una diferencia ideológica abstracta, es una decisión concreta con impacto en riego, agricultura, en empleo y en economía regional. A eso se suma una contradicción evidente. Criticar públicamente el aumento en casetas de cobro mientras se respalda el paquete de política federal que genera presión económica en infraestructura y logística. Eso no es oposición constructiva, es intentar capitalizar el descontento ciudadano cuando, sin no asumir la responsabilidad de las decisiones que se votaron en el Senado. Se puede prometer soluciones locales cuando se ha apoyado la centralización de recursos vitales como el agua. ¿Cómo se explica al campo chihuahuense que se critique el costo de las casetas, pero se respalde lo que encarece los insumos y la logística a nivel nacional? ¿Dónde está la coherencia entre el voto en el Senado y el discurso territorial? Su paso por el Senado tampoco ofrece un saldo legislativo que sustente una aspiración ejecutiva fuerte. No hay un conjunto de reformas emblemáticas, resultados concretos o agenda que marque diferencia clara. Lo que sí hay, y se lo voy a contar, es presencia mediática, confrontación y narrativa. Pero gobernar no es comunicar. Gobernar es resolver problemas estructurales, sequía, presión económica en el campo, incertidumbre productiva. La forma en que se ha construido su candidatura también genera cuestionamientos. Promoción anticipada, señalamientos electorales prematuros y estructura política activa antes de los tiempos oficiales. Eso no parece un movimiento orgánico desde la base ciudadana, parece operación. A eso se agrega dudas sobre financiamiento, apoyos poco transparentes y operadores vinculados a estructuras controvertidas. El tema deja de ser solo de posicionamiento. Se vuelve de credibilidad y de legitimidad. Chihuahua enfrenta hoy sequías persistentes, tensión en el sector agropecuario y desconfianza por decisiones centralizadas. En ese contexto, prometer una primavera chihuahuense sin reconocer las contradicciones propias genera escepticismo. El electorado no solo escucha promesas, recuerda votos, recuerda alineaciones, recuerda cuando las prioridades locales subordinaron a las federales. Eso es grave. Andrea Chávez enfrentó un reto mayor que el posicionamiento, la consistencia. Entre
lo que ha hecho en el Senado y lo que ahora promete para Chihuahua, existe una brecha. Y en la política, las brechas de credibilidad no se cierran con narrativas ni con repeticiones, se cierran con hechos y preguntas. Para el programa seguimos aquí en Noemí Informa para Más Seco que Mojado. ¿Cómo se explica el respaldo de la centralización del agua en un estado como Chihuahua, que depende vitalmente de este recurso? Se puede criticar el aumento en casetas mientras se voltean políticas que encarecen la vida productiva del Estado. ¿Qué resultado legislativo concreto respaldan la aspiración de Andrea Chávez a gobernar Chihuahua? ¿La primavera chihuahuense es una propuesta real o narrativa que choca con la sequía y las contradicciones? La promoción anticipada fortalece o debilita la legitimidad de una candidatura. El electorado chihuahuense premiará coherencia o aceptará que el discurso de hoy borre los votos de ayer. La gente de Chihuahua no olvida fácilmente. Recuerda cuando el agua se decidió desde lejos. Recuerda las promesas que no coincidieron con las acciones. Y cuando llegue el momento de votar, no preguntará por el eslogan, preguntará por la consistencia, porque gobernar un estado no es llegar con narrativa ni con cuentos, es llegar con resultados y con credibilidad intacta. Hasta ahora, esa brecha sigue abierta. Y hasta aquí es Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Gracias por estar.